Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos comunidad OutSystems, bienvenidos a un nuevo día de este challenge. Este nuevo día veremos la parte del tema de modelado de datos, las relaciones o los tipos de relaciones que podemos utilizar dentro de OutSystems y que, pues, como les comentaba anteriormente, si ustedes ya están familiarizados con bases de datos, pues esto se les va a hacer muy fácil. Si están siguiendo estos videos, este challenge, por favor no olviden etiquetarnos en sus redes sociales, sobre todo en LinkedIn, con estos hashtags. Y pueden también etiquetar a hashtag OutSystems para que podamos seguir generándoles este contenido. También, si escuchan mucho ruido de fondo, una disculpa. Créanme que este contenido, este material lo realizamos con la intención de que podamos aprender todos de esta tecnología, aunque quizás a lo mejor escuchaste de ella y no sabes cómo se utiliza. Pues estos videos son realizados con esa intención, así que pues no tengo mucha producción, pero la intención yo creo que es lo que cuenta, ¿no? Y bueno, como saben, pues todo este contenido lo estamos obteniendo desde la página oficial de OutSystems del curso de Reactive Web Developer. Y pues si ustedes están interesados en realizar esta certificación de Reactive OutSystems, les recomiendo que pues sigan en conjunto con estos videos, sigan el curso y para que refuercen cada uno de los aspectos que vemos dentro de todo este día, ¿no? Y bueno, si tienen alguna duda pueden dejarlo debajo del video y con gusto pues podemos atenderlos pues de acuerdo a los conocimientos que tenemos, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar con la parte de modelado de datos. Recuerden que la dinámica aquí es que yo les voy explicando el PDF, pero si ustedes ven estos videos más a detalle, pues obviamente quizás a mí se me pasen ciertos aspectos que ustedes pueden encontrar ya directamente aquí en el curso, ¿no? Pues siempre es recomendable pues seguir totalmente el curso. Y bueno, vamos a ver esta parte de modelado de datos, la relación que podemos tener dentro de estos datos, las entidades y las referencias, que en este caso nosotros lo llamamos mucho como identifiers, que son como las llaves primarias en bases de datos, y los tipos de relaciones de base de datos. Y bueno, como les comentaba aquí anteriormente, dentro de OutSystems, pues para poder mostrar nuestra información o tener una integridad en nuestra base de datos, pues utilizamos todas estas relaciones, ¿no? Que como les comentaba al inicio, si tú ya tienes conocimientos de bases de datos, es muy similar el concepto que se maneja en OutSystems, por lo cual pues te permite desarrollar tus aplicaciones pues de una manera como más visual, ¿no? Más agradable a lo mejor a la vista, a que a lo mejor pues ya ven que en SQL utilizan las sentencias, etcétera. Entonces pues bueno, aquí podemos ver en este diagrama que tenemos diferentes relaciones, es decir, un cliente puede tener diferentes órdenes y el estatus de la orden pues puede existir también en muchas órdenes, ¿no? Entonces tenemos ahí una relación de uno a muchos. Y bueno, como les comentaba, pues un buen modelado de datos pues establece relaciones entre cada uno de ellos, ¿no? Ya dependiendo
de tus necesidades del proyecto, pues puedes crear tus entidades correspondientes. Y observan aquí, pues yo veo más como un ejemplo de quizás un carrito de compras, la prioridad, el tipo de producto, el precio, etcétera. Entonces esto lo tomaremos como ejemplo. Y bueno, es importante que ustedes conozcan todos estos tipos de relaciones para que pues tengan integridad entre los datos y que al final pues sea una base de datos consistente y que pueda funcionar a las necesidades que ustedes requieren. Y bueno, como les comentaba, aquí tenemos la entidad de tipo Customer, el cual tiene automáticamente, cuando ustedes generan una entidad, se genera el ID, que es el identificador de esa entidad, y ya ustedes pueden agregar los atributos que ustedes necesiten para esa entidad, para esa tabla, ¿no? Si observan aquí en la tabla de órdenes, yo me guío mucho como por los iconitos, y observan aquí el identificador de orden es ID. Recuerden que siempre va a ser creado una vez que ustedes generen su entidad, y sus atributos. Y si ustedes observan aquí este icono con la flechita, esto quiere decir que tiene alguna relación con alguna otra entidad. Por ejemplo, la de prioridad, aquí está, miren, tiene esta relación, o sea, la entidad prioridad tiene relación con la orden, y así sucesivamente. Vamos a ver un poquito más adelante, de todos modos, un ejemplo para que ustedes puedan entender un poquito mejor, ¿no? Bueno, es importante que ustedes conozcan cada una de las formas en que nombramos este tipo de identificadores, de entidades, ya que, como les comentaba, si ya tienen alguna experiencia con algún otro manejador de base de datos, va a ser fácil relacionar los conceptos. Entonces, cada entidad, como les comentaba, cuando ustedes crean una entidad, esta entidad genera automáticamente un atributo de tipo identifier. Este identifier, como les comentaba, es el que nos permite crear relaciones entre entidades. Observan aquí un ID de tipo identifier, es un número entero, un entero largo, y automáticamente numerado por default, ¿no? Es decir, si tú tienes 10 registros en tu entidad, o sea, este número va a ir aumentando dependiendo los registros, de 1, 2, 3, 4 hasta el 10, según cuántos registros tú tengas en tu entidad, automáticamente los va numerando. Este es de tipo mandatorio, es decir, ustedes no pueden eliminar este ID, porque pues si no pierde pues esta esencia de ser un identificador único, ¿no? Para que tú puedas relacionar alguna entidad con otras entidades hijas. Y los posibles tipos que podemos tener en los atributos, puede ser el texto, entero o entero largo, y otros tipos o puede ser también otro entity identifier. Bueno, aquí nos dice que representa la llave primaria de nuestra tabla, es decir, el identificador que podemos utilizar para poder relacionar nuestra entidad con otras entidades. Aquí también nos comenta que OutSystem soporta solo simples llaves primarias y no llaves compuestas. Esto quiere decir que pues solo podemos tener un atributo de tipo
identifier, ¿no? No podemos tener, bueno, como en sí un tipo de identifier para esta entidad, o sea, un identificador para esta entidad, no podemos tener más. Que bien, pues lo que les comentaba, pues sí podemos hacer referencias a otros identificadores o identifiers de otras entidades, que es como lo estamos haciendo aquí en esta sección, ¿sale? Y bueno, referenciando una entidad, como les comentaba, nosotros, nuestra entidad padre, se podría decir, podemos referenciar a otras entidades, y como les comentaba, esto, pues si ustedes van a identificar o detectar que esta entidad está referenciando a otra entidad a través como de este icono, ¿no? Entonces ustedes pueden referenciar las entidades que ustedes quieran para su modelado de base de datos. Para hacer esto solamente es necesario dar clic derecho, crear un atributo de tipo identifier, que en este caso, por ejemplo, creamos nuestro atributo y el tipo de dato. Aquí seleccionamos, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero aquí ustedes deben de poner el identifier de la entidad a la que quieren hacer referencia o unir a esta entidad padre, ¿no? También lo podemos setear o configurar a que este sea mandatorio o no, que un poquito más adelante vamos a ver este tema. Y también es importante que ustedes conozcan que las entidades estáticas solo pueden hacer referencias con otras entidades estáticas. Y bueno, referenciando esta misma entidad, representado en una base de datos, como les comentaba, es como la llave foránea, ¿no? Para poder relacionar estas entidades. Y por default el valor de un tipo de dato de tipo identifier es null identifier, así como el valor por default de un entero es 0 o el valor por default de un texto es vacío o null text. Así también los tipos de datos identifier tienen su propio valor por default, que es null identifier. Esto lo van a, cuando ya estén trabajando un poquito más con estas tipo de entidades, van a utilizar mucho pues en sus condicionales este valor por default, ¿no? Y bueno, como les comentaba, dentro de OutSystems podemos tener estos tres tipos de relaciones, que es uno a muchos, es decir, un cliente puede tener muchas órdenes. Uno a uno, es decir, una orden puede tener un recibo solamente. Y uno a muchos, aquí es muy interesante, y si ustedes están igualmente preparando para la certificación, para estas relaciones de muchos a muchos, tiene que existir una tercera entidad la cual relacione tanto mis productos como mis órdenes para poder tener una entidad de muchos a muchos. Igual les recomiendo que busquen un poquito acerca de este concepto para que puedan entender un poquito más qué significa muchos a muchos. Y bueno, pues esto ya se los comentaba, un cliente puede tener muchas órdenes y si se fijan aquí en esta entidad, en el atributo request by, tiene un tipo de dato customer identifier para poder hacer esta relación. También aquí en la orden y en el recibo de orden para hacer una relación de muchos a muchos. En el recibo de orden tenemos un atributo de tipo order ID, que es de tipo order identifier. Entonces, si observan aquí,
cuando ustedes hacen esta relación, pues se pone aquí la flechita negra y pues aquí si ustedes están haciendo referencia al orden ID, pues igual el icono es del mismo color, ¿no? Y bueno, al final tenemos muchos a muchos, que era lo que les comentaba. Es importante tener una tercera entidad la cual me relacione a mis órdenes y mis productos para poder tener esta relación de muchos a muchos. Y bueno, esto es todo por la parte de la teoría. Vamos a, creo que por aquí en el curso, sí, aquí viene unos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a descargar, bueno, aquí ustedes pueden ver cómo hacen el ejercicio. Yo voy a descargar el material y ahorita lo vamos a explicar brevemente, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya descargamos el ejemplo que nos viene el demo aquí mismo en el curso. Descargamos los ejercicios y vamos a explicar rápidamente qué consiste cada uno de ellos. Este es el módulo que nos provee ya con ya con unas entidades creadas. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser una relación de uno a muchos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que un empleado puede tener muchas órdenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta entidad llamada order, la cual tiene ya estos atributos, y si observan aquí, pues ya tiene algunas relaciones con otras entidades. Esta, por ejemplo, con empleados, y esta con order status. Bueno, vamos a crear una similar a esta. La vamos a dar clic derecho, agregar atributo, y a este atributo le vamos a poner como nombre requerido por o ordenado por en este caso en ocasiones OutSystems te detecta automáticamente como el tipo de dato. En este caso me está detectando el tipo de dato User Identifier, el cual pues no es lo que quiero, ¿no? Quiero más bien un identifier de la tabla de customer, porque un cliente puede tener distintas órdenes. Entonces vamos a buscar aquí customer identifier. Listo, aquí está. Si observan, pues ya aquí tengo mi aquí ya tengo mi nuevo atributo, el cual es el que me va a relacionar la tabla de customers y poder hacer esta relación de muchos a muchos. Si ustedes quieren ver esta parte visualmente, tenemos esta sección de diagramas. Entonces, si ustedes aquí arrastran o llevan la entidad con la que están haciendo la relación, a ver, vamos a ver, listo. O sea, yo hice la relación de orden y customer. Entonces traigo a esta área mis dos entidades, y si observan, pues aquí pueden ver la relación que un cliente puede tener muchas órdenes, y cómo se relaciona pues a través de el atributo que acabamos de agregar y haciendo referencia al tipo Customer Identifier, que es este atributo. Bueno, esa sería una relación de muchos a muchos. Perdón, de uno a muchos.
vamos a ver, bueno, voy a quitar esto. Vamos a ver un ejemplo de 1 a 1. Ok, entonces en órdenes vamos a decir que una orden solamente puede tener un recibo, pues un recibo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si observan aquí ya tenemos nuestra orden, pero no tenemos una entidad que haga referencia a un recibo, ¿no? Entonces la vamos a crear. Vamos a agregar una entidad llamada recibo. Aquí le vamos a poner este nombre. Ok. Se observa, pues ya automáticamente me genera el ID de tipo long identifier, que como saben esto lo podemos cambiar dependiendo a nuestras necesidades, ya sea de tipo entero, texto o de tipo identifier. Si observan aquí, pues ya OutSystems nos recomienda como algunos tipos de datos que nosotros podemos utilizar en estas entidades. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, en este caso voy a poner que en vez de que sea tipo de dato long identifier, voy a poner que sea de tipo order identifier. ¿Qué es lo que hace esto? Si ustedes observan a comparación de las demás entidades que me genera el ID de long integer, cuando ustedes crean o cuando ustedes tienen registros dentro de esta entidad, este número pues este ID se va autonumerando, ¿no? En el caso de esta relación de 1 a 1, pues no queremos que este número se autonumere, sino que este número concuerde con el número de la orden al que está relacionado. Entonces, por eso es que nosotros aquí definimos el tipo de dato order identifier, es decir, este debe de tomar el identificador de mi orden, ¿sale? Y bueno, pues aquí podemos agregar más atributos como lo son, por ejemplo, aquí voy a poner un file name. Si observan, este es de tipo texto y no sé, quizás queramos que este recibo pues tenga guardado una imagen, ¿no? Entonces vamos a poner este nombre de file content y pues si es una imagen, pues recuerden que esto lo podemos guardar como un tipo de dato binario. Y listo, ya tenemos nuestra relación. Entonces vamos a ver cómo es que podemos ver visualmente esta relación. Arrastramos o tomamos nuestra entidad de tipo orden y tomamos nuestra nueva entidad de tipo recibo de orden. Y si observan, yo soy muy visual, entonces en este caso solamente tengo una línea, es decir, esto quiere decir que es una relación de 1 a 1. Si ustedes observaban, es como un tip, si ustedes ponen orden y customer, si se fijan, relación de 1 a muchos, tiene estas pequeñas 3 rayas al final de la línea. Y bueno, finalmente vamos a ver una relación de muchos a muchos. Bueno, y para una relación de muchos a muchos me voy a apoyar de esta presentación misma que viene en el curso para que quede un poquito más claro. Y bueno, podemos tener relación de muchos a muchos, esto en un escenario, por ejemplo, cuando cada producto, en este caso, puede ser parte de muchas órdenes. O sea, yo puedo comprar distintos productos, ¿sale? Y cada orden quizás tenga muchos productos. Entonces,
Si se fijan aquí en este escenario ya se cumple esta condición de muchos a muchos. Entonces lo que vamos a hacer o lo que se necesita para poder lograr esta relación es una unión de entidades, es decir, necesitamos una tercera entidad que nos pueda unir tanto las órdenes y los productos. Esta nueva entidad necesitará pues hacer referencia tanto al order identifier como a nuestro producto para poder pues tener este registro de esta categoría, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos eso ya en OutSystems? Bueno, decíamos que necesitamos la entidad de orden y producto y crear una nueva llamada order product para poder hacer esta unión. Entonces vamos a borrar estas dos. Entonces si observan aquí tenemos orden y producto. Por el momento pues no existe una relación entre orden y producto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva entidad llamada order product, que está bueno, creo que ya está aquí, ¿no? Bueno, sí, creo que ya la ya la habrían creado, pero igual la voy a borrar para que podamos hacer el ejemplo, ¿no? Si observan aquí ya tenemos nuestra orden, nuestra nueva entidad que me va a unir estas dos entidades. Entonces voy a agregar un atributo que me sirva para poder unir el order, la orden con nuestro producto y nuestro producto. Aquí está. Listo. Si se fijan, como les decía, automáticamente el Systems como que se adelanta en esta parte de miren aquí. Bueno, es que aquí ya tienen como desarrollado algo, entonces por eso lo borré y me marcó este error. Pero bueno, vamos a agregar este atributo aquí aquí mismo. Vamos a agregar un atributo llamado quantity y listo, es todo. Y bueno, si observan aquí, pues ya esta entidad me sirvió como unión entre orden y producto. Si yo arrastro esta entidad, observan que ya hay una relación de muchos a muchos en mis entidades. Y bueno, ese es un ejemplo así súper rápido. Espero y les haya gustado. Les recomiendo que realicen los quizzes que vienen dentro del curso para que les quede un poco más claro cada uno de los conceptos, y también los ejercicios. Estos nos sirven bastante para poder practicar y entender un poquito más acerca de cómo es este manejo de modelado de las relaciones de datos, ¿no? Y también como tip, si van a presentar la certificación, todo estos conceptos vienen dentro de algunas preguntas, así que pues sí es muy importante que tengan en claro cómo poder hacer cada una de estas relaciones, qué es un tipo de dato, tipo identifier, para qué sirve, qué tipo de datos puede utilizar en el ID attribute. Ya saben que podemos utilizar los integer, enteros, texto e incluso identifier. Son los únicos 3 tipos de datos que podemos utilizar en específico en estos ID. Y en cuanto a los atributos, si observan aquí, pues ya tenemos
En cuanto a los atributos normales, que no son de tipo identifier, pues ya podemos utilizar todos estos tipos de datos, ¿no? Binary data, de tipo identifier, decimales, booleanos, etc. Entonces, sí les recomiendo que tengan en claro qué tipo de datos podemos utilizar en cada uno de estos atributos y cómo funciona este atributo ID. Entonces, es todo de mi parte. Si les agradó este video o tienen alguna duda, pueden escribirlo en los comentarios. Y por favor, si están siguiendo estos 14 días de challenge, por favor etiquétennos como #OutSystemsMéxico y 14 días de OutSystems, o también pueden etiquetar directamente a OutSystems, ¿sí? Diciendo que están siguiendo estos tutoriales junto con su curso. Y bueno, es todo por este día. El día de mañana vamos a ver un poquito más de la integridad de las bases de datos, del modelo de datos y pues todos estos temas que aún nos faltan. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo día del challenge. El día de hoy vamos a ver la integridad de nuestros modelos de datos. Es un tema muy breve, así que lo vamos a manejar de una manera diferente. Vamos a ver directamente los videos que nos proporciona OutSystems en el curso para poder entender un poquito de manera teórica cómo es que esto funciona, ¿no? Recuerden que si nos están siguiendo en este challenge, por favor etiquétenos con #OutSystemsMéxico, etiqueten a OutSystems para poder pues generarles más contenido de este tipo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que contempla esta parte de integridad del modelo de datos. Y bueno, vamos a ver qué nos muestran acá en los videos. An index is a data structure used by databases to speed up retrieval of data from database tables. In the case of OutSystems, indexes can be used on entities. It is important to know that although indexes can speed up data retrieval, it comes with a cost. Ok, como aquí no lo menciona, pues estos index o el indexado lo podemos usar en las entidades. Igualmente que, bueno, como les decía, si ustedes ya tienen conocimiento de base de datos, es tal cual un índice, ¿no? Podemos encontrar aquí que un índice de una base de datos es una estructura que mejora la velocidad de las operaciones. Por ello es que pues aquí nos menciona en el video que podemos tener mejores condiciones o tener menor costo a la hora de escribir o guardar en nuestras bases de datos. Y si quieren saber un poquito más de índices, pues aquí pueden encontrar para qué sirven. Por ejemplo, el funcionamiento, como nos lo explican en la universidad, el índice tiene un funcionamiento similar al índice de un libro, guardando parejas de elementos. El elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Para buscar un elemento que está indexado, solo hay que buscar en el índice de dicho elemento para, una vez encontrado, devolver a un registro que se encuentre en la posición marcada por el índice. Los índices pueden ser creados usando una o más columnas y, como les decía, en cuestión del espacio en disco requerido para almacenar el índice es generalmente menor que el espacio de almacenamiento de la tabla, puesto que los índices generalmente contienen solamente los campos claves de acuerdo con que la tabla será ordenada y excluye el resto de los detalles de la tabla. Esto permite almacenar en memoria principal los índices por completo, lo que permite realizar, como les comentaba, una forma más rápida de búsqueda de la dirección física de registros en las tablas. Besides taking up storage space, every time data is changed, the indexes also need to be changed to match the existing data. This will happen with any kind of data writing, for instance, inserts or updates.
Having an index defined over a particular set of attributes will speed up data retrieval when selecting data based on those attributes. Reference attributes are a good example, and that is why those indexes are created automatically. We can create our own custom indexes as well. You should create or modify indexes very carefully. Adding too many indexes can actually cause performance issues, but creating the right indexes can improve performance. Another reason for Como nos comenta, pues creando los índices correctos o adecuados para nuestra base de datos o para obtener esta información, pues tanto nos puede beneficiar como también si abusamos de esto, pues nos afecta, ¿no? Y bueno, como aquí ya nos explica cómo crear estos índices y para qué nos sirve en este caso para evitar duplicados, es decir, a lo mejor si yo tengo un registro que ya está creado, a lo mejor el usuario vuelve a crear el mismo registro, por alguna lógica se vuelve a crear, pues ahí estamos perdiendo almacenamiento, ¿no? Porque al final es un registro que ya está existente. Entonces, para esto, pues nos sirve definir nuestros índices como únicos, es decir, para que no se puedan duplicar. Indexes is to avoid duplicates in data. Depending on your data, you might want to enforce that the data of one or more attributes is unique. An example of a unique index would be that for a particular order, only one instance of a product exists. In other words, the set of order ID and product ID is unique in the entity. This would prevent having an order with the same product multiple times. Aquí nos muestra el ejemplo donde aquí agregan los atributos y queremos que solamente exista un producto con un order ID para que estos no se To have an dupliquen. order with multiple items of the same product, the quantity attribute would be the one defining the number of items. Indexes can help us with the uniqueness of the relationship, but we do have something called the delete rule. Ok, aquí es muy importante, como les comentaba, si ustedes van a presentar la certificación, este es uno de los temas también principales que deben de entender, ¿no? Dentro de la integridad referencial. Recuerden que todo esto lo aplicamos dentro de nuestras entidades, es decir, de las tablas que nosotros estemos utilizando. Tenemos diferentes como reglas que nos pueden servir tanto para mantener la integridad referencial como para pues evitar a lo mejor la parte de pérdida de eliminar algún dato, algún registro de raíz, o bien evitar o bien utilizar estos tipos de reglas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y por ejemplo, aquí Attributes that are references to other entities have the delete rule property. tenemos la propiedad de This delete property rule. can be very important since it is applied when we're deleting a record from the referenced entity. Keeping with the same scenario of customers and orders, if we end up deleting a record from a customer, what should we do? Inside of the delete rule, we have three different choices. We can protect, which means don't allow the deletion of the record. That way, customers who still have orders should not be deleted. If we choose delete, then it says delete the record, and Cascade deletes all the records that it references. If we delete the customer, then we should delete all of the orders as well. We also have a choice called ignore, which doesn't do anything, because it will not guarantee the referential integrity. When the customer is deleted, Okay. ignore will not protect the order, but it also won't delete it. The order is kept, but there is no relationship because it's ignoring the fact that, although it's referenced, there is no strict relationship between the two records. Ok, así rápidamente les explico en qué consiste cada una. Por ejemplo, aquí nos decía que tenemos la regla de protect, es decir, no me permite eliminar ningún récord o ningún registro
que tenga ningún cliente, bueno, en este escenario ningún cliente con órdenes, ¿sale? Entonces, pues eso me permite el poder mantener esta integridad de que a lo mejor si el usuario quiere eliminar un cliente, pues si este cliente tiene órdenes, pues no lo puede eliminar por ¿cómo se llama? Por esta regla. Si observan aquí, esta regla se está aplicando a la entidad de Customer ID y esta entidad por ahí tiene referencia a las órdenes. Entonces, pues eso significa poder utilizar esta regla de Protect. También tenemos la regla de Delete. Elimina el récord o el registro en cascada, eliminando todos los registros que son referenciados. Es decir, si yo quisiera eliminar un cliente con todas sus órdenes, pues aquí solamente en la entidad le ponemos le ponemos la regla de delete, y cuando queramos eliminar un cliente con órdenes, pues se va a eliminar ambos, ¿no? Tanto el cliente como todas las órdenes que corresponden a él, o sea, o que son asignadas a él. Y bueno, finalmente tenemos la regla llamada ignore. Esta pues no es muy recomendable porque al final de cuentas no te garantiza una integridad referencial. Es decir, tú puedes eliminar un cliente, pero las órdenes van a seguir existiendo en tu base de datos, lo cual pues no tiene como sentido, ¿no? Tener órdenes sin algún cliente. Y bueno, les recomiendo que entiendan un poquito en qué consiste en cada una, ya que por ahí viene algunas preguntas de examen acerca de esto. When we use protect, may lead to protecting these and weaken performance of those Bueno, issues. creo que esta es toda la parte de integridad referencial. Si ustedes quieren revisarlo bien, pueden irse al curso, y por aquí, de hecho, ya nos muestran algunos demos para que ustedes lo In puedan this demo, we'll see how unique revisar. indexes work and how we can create them in OutSystems. Let's start by opening the app in the browser. Here we have a simple app to manage customers and orders. In the orders screen, we can see the list of orders. Inside the details of an order, we can add products to the order. Ok, aquí tenemos la aplicación que nos muestran, tenemos la lista de las órdenes, y a la hora de editar podemos agregar más productos. As we can A see, una we orden. can add the same product to the same order multiple times. Let's clear the products we've just added and return to Service Studio. To create a unique index, we need to edit the entity. In this case, the order product entity is defined inside another module. Ok, en este caso recuerden que para agregar un index es directamente en nuestra entidad, y en este caso pues ellos tienen esta separación. En este ejemplo, el modelado de base de datos en un módulo y la parte a lo mejor del frontend en otro. Entonces esto se utiliza mucho en OutSystems para poder tener el aislamiento de los datos y poder que esto sea escalable y poder tenerlo en módulos separados, ¿no? Double-click the entity to open Es the una entity práctica editor. de desarrollo. You can manage the indexes in the Indexes tab. To create a new index, simply click the New button and set its name. Since this will be a unique index, toggle the unique property to Yes. Now we need to add the attributes to our index. In this case, we want to add the order ID and the product ID attributes. Let's return to the module containing the user interface and check the logic defined when a product is added to an order. Ok, Let's aquí return to the- si ustedes observan, se va a la entidad donde necesita crear ese index,
da clic en nuevo y agrega, agrega como único verdadero y agrega los atributos que queremos que sean, que tengan esta integridad, ¿no? Containing the user interface and check the logic defined when a product is added to an order. The logic is quite simple. A server action is called to create the record in the order product entity, and then the aggregate is refreshed. Let's test it again in the browser. If we try to add the same product twice, Listo, miren, esto es lo que sucedió. Si se fijaron al inicio del video, agregaba los mismos productos y estos pues se agregaban individualmente a nuestra orden, lo cual pues esto es un poco una mala práctica, porque pues al final de cuentas tú ya tienes un producto agregado. Lo mejor que se podría hacer es a lo mejor pues manejar esta campo de cantidad y aquí poder cambiarle el número a 2 o a 3, ¿no? Entonces, para no tener como registros duplicados del mismo producto. Entonces, una vez tú agregas el index, como lo catalogamos como único, pues aquí, si tú deseas otra vez agregar el producto, te va a marcar una excepción de base de datos y nos dice que el order product ID es único, pues. Entonces, por tal razón no puedes agregar dos productos del mismo tipo. Como les comentaba, esto lo podemos manejar más como poder un campo editable aquí en el número y poder pues agregar o sumar el número de productos que yo quiero, ¿no? Y ya pues ahora sí que trabajar con la cantidad. The message shown as an exception can and should create logic to producers, exception handlers. We can and should create logic to prevent showing it to our users, which you can do by using exception handlers. Sí, como aquí ustedes, bueno, al final de cuentas, si nosotros hacemos esto, pues esto no es como muy visual no es bueno que lo vea el usuario, ¿no? Porque al final de cuentas va a decir, oye, pues es que me está marcando un error. Nosotros podemos manejar este error como si ustedes observan, es una excepción de base de datos. Pues para eso tenemos los exception handlers, que ya los habíamos visto en videos anteriores, para poder como cachar esa excepción y mostrarle otro mensaje al usuario, ¿no? Quizás este producto ya está agregado, a lo mejor si deseas más productos de este tipo, cambia o aumenta la cantidad, ¿no? Entonces, pues esto nos sirve para poderle darle al usuario como una forma más amigable visualmente de que pueda agregar sus productos. Y nosotros internamente, como decía la presentación, pues ganamos espacio, ¿no? Porque al final, pues ya no estamos agregando los mismos productos a nuestra entidad, a nuestra base de datos, y estamos pues optimizando nuestro desarrollo y ¿cómo se podría decir? Estamos ahorrando espacio de almacenamiento. In this demo, we'll see how we can define delete rules on foreign keys. Okay. Y en este ejemplo nos muestra cómo utilizamos todas estas reglas que ya veíamos. If we open a customer, we can see that it has orders associated. Okay, aquí si abrimos cliente, podemos ver que tenemos órdenes asociadas. If we try to delete the customer, we get a Ok, si nosotros, ahora sí empieza como es en la práctica, si nosotros deseamos borrar este cliente, como tenemos en nuestra entidad la regla de protect, that is caused by the reference between the order and the customer. Back in Service Studio,
Let's inspect the order entity, which is defined inside another module. Expanding the entity, we can see the requested by attribute that references the customer. The delete rule is set to Sí, miren, como tenemos nuestro atributo con la regla de protect, pues no podemos borrar un cliente que tenga una orden relacionada. Por eso es que nos mandaba esa excepción, ese mensajito, ¿no? This means that we cannot delete customers with orders. If we change it to delete, then the orders will be also deleted when the customer is deleted. The delete rule property can be set individually in each referenced attribute. Ok, aquí, si por ejemplo aquí él está cambiando la regla de, en vez de protect, lo está poniendo delete, y esto, ¿qué es lo que hace? Que elimina el customer y elimina todo elemento relacionado al customer en cuanto a órdenes. No error appears. Entonces, miren, se observan, ya lo eliminó y pues no nos muestra ninguna excepción, ningún error, y es porque nosotros ya definimos en nuestro atributo que pues se pueda eliminar este registro, y recuerden que esto se hace en cascada, ¿no? Se elimina las órdenes y luego se elimina el cliente. Y bueno, creo que es todo. Espero les haya gustado esta pequeña explicación muy rápida. Les recomiendo que hagan los quizzes, estos exámenes que les van a ayudar en caso de que ustedes quieran presentar la certificación de Reactive, y pues nada, que también les pueda ayudar en el desarrollo diario con OutSystems, ¿no? Y recuerden que apóyennos con etiquetándonos 14 días de OutSystems y OutSystems México, y también OutSystems, para que podamos seguir generando este tipo de contenido. Y bueno, el día de mañana vamos a ver cómo construir o utilizar formularios en Reactive Web, para que pues al final de cuentas creo que la mayoría de las cosas que podemos hacer a lo mejor en un RP pues son formularios, consultas, guardar datos, información, etcétera. Entonces vamos a ver más a detalle en el siguiente video. Si tienes alguna duda, por favor deja tus comentarios debajo de este video y dale like y suscríbete. Muchísimas gracias.